en nuestra familia, ¿no es cierto?, hacer un vino para nosotros, ¿viste? Mi hijo estudió en Buenos Aires, había vuelto a Mendoza, ya se había graduado, él estudió economía ahí en el SEMA. Mi hija también había terminado la facultad, entonces era el momento, ¿viste? Y que ellos eran los que más me empujaban, junto a mi esposa. Así que en 2010, como te decía, empezamos a darle forma a esta idea de tener nuestro propio vino, y esto ocurre simultáneamente cuando yo comienzo a trabajar en Salenten, viste que ahí me llamaron y me dijeron, había un chico ahí, Gustavo Bausá, que siempre me decía, yo lo acompañaba a probar algunas veces los vinos, me decía cuando eh, decidas, eh, digamos, cuando ya no estés más en Catena, me gustaría tenerte como mi asesor. Y en ese momento le dijeron, Gustavo, porque en vez de que venga como asesor, ¿por qué no viene a trabajar con nosotros? Y me entusiasmé, viste, por el hecho de que Valleduco para mí es un lugar privilegiado para la producción de uvas. Y, y bueno, las dos cosas se fueron dando simultáneamente, y en el 2011 hicimos nuestra primera cosecha, que fue justamente el Malbec este que ahora ya estás probando allí, que es el 18. El 2011 fue el primero. Y, y bueno, la intención fue usar uvas de distintos lugares dentro del Valle de Uco, como para mostrar el potencial, lo que el Valle de Uco te ofrece. Y a mí es un lugar que, como te vuelvo a reiterar, me apasiona, me genera mucha... Y recién cuando vos preguntabas en relación con cuándo comienza todo esto, y te digo, en aquella época que yo estaba en Catena fue toda una gran discusión, ¿viste? Porque Catena es una empresa que arranca en el este, y en ese viaje hacia zonas más frescas, es decir, subiendo hacia la montaña, me acuerdo que ahí fines de en principio de los 90, ¿viste? Se establece una gran discusión hacia dónde ir, hacia la parte alta del río Mendoza, las compuertas Vistalba o el Valle de Uco. Y en ese momento estaba Pedro Marcheschi y yo, que éramos los promotores y los que defendíamos la apuesta del Valle de Uco. Y finalmente privó nuestra posición, y Catena migró al Valle de Uco, ¿no es cierto? Y ahí, como te decía, nace toda esta pasión que yo siento por ese lugar. Y recién te decía, Pablo, cuándo comienza, y en realidad el gran motor, el gran impulsor para que se comenzara a desarrollar la parte alta del valle es cuando llega el riego por goteo a la Argentina. Eso fue a mitad de los 90. Y eso fue lo que permitió cultivar al pie de la montaña, ¿no es cierto?, sin necesidad de hacer trabajo en el terreno para poder regar por surcos. Entonces eso fue el gran movilizador. Te digo, las experiencias en cuanto a la forma de manejo del riego en los orígenes fueron tremendas, ¿viste? Las discusiones y las posiciones para lograr, digamos, adaptar ese sistema a un lugar como el nuestro, un desierto, y en altura, ¿no? Entonces fue una cosa muy interesante, muy divertida, las discusiones que se generaban en aquella época en torno a cómo manejar el riego en un viñedo. Y bueno, como te decía, volviendo al vino nuestro, nosotros ahí utilizamos uvas de distintos lugares dentro del Valle de Uco. Al principio arrancamos básicamente con Pampel Cepillo, en aquella época todavía no se lo conocía con esta denominación, y a mí esa zona me gusta mucho, ¿viste? Porque te da una textura de taninos muy interesante, y que es un buen soporte para otros vinos y de la zona. Ahí, digamos, yo sí, cuando me toca definirlo, digo un estilo más austero, ¿viste? Un vino que le cuesta mostrarse, pero que tiene muchísimo carácter, y sobre todo, como te decía, la textura de taninos, un tanino bien firme, presente, que
ayuda mucho cuando lo combinás con otras zonas. Y después fuimos incorporando, en el caso esta del 18 que ustedes tienen allí, ahí hay uvas de la zona de Campo Los Andes, de la zona de Chacalle y la zona de Gualtallarí, que son todas zonas que a mí me encanta por la expresión que encontrás en los Malbec de esa zona. Y yo, cuando me toca hablar del Malbec y del Valle de Uco, yo siempre digo que el gran disparador para todo lo que ha pasado en el Valle de Uco fue el Malbec, y justamente por la sensibilidad que tiene el Malbec para interpretar esos distintos lugares dentro del valle. Entonces, en este caso, como te decía, con este Malbec lo que nosotros buscamos es eh, mostrar y todo el potencial que tiene el Valle de Uco y con el Malbec en este caso particular. Otro tema interesante es el nombre. Puramun. Puramun es una palabra que hablaban los primitivos habitantes del Valle de Uco. Esta gente tenía pocas palabras, y una misma palabra tenía distintos significados muchas veces. Y es el caso de Puramun, ¿viste? Que significa cosecha, lo cual, ¿viste? Para un vino viene muy bien. Pero a nosotros lo que más nos gustó es que también significa búsqueda y encuentro, con lo cual en una palabra reflejamos el trabajo que nosotros hacemos, es decir, recorrer esos distintos lugares dentro del valle buscando las mejores uvas para hacer nuestros vinos. Y lo hemos reflejado en la etiqueta con un laberinto, que ahí yo tengo mi hija mayor que es arquitecta, ella nos ayuda mucho en esta parte, ¿viste? Y con ese laberinto reflejamos, digamos, el concepto del nombre con el trabajo, el recorrer esos laberintos para buscar las mejores uvas. Así que eso fue básicamente el origen y lo que estamos haciendo en este momento con Puramun. No, muy bien pensado, me acuerdo en nuestro live que es algo que te robé mucho para las clases, porque decime si alguna de estas regiones como Chacalle, que creo que lo tiene bastante marcadito, igual Tallarí, le dan al Malbec o el Malbec se sienta así en el lugar, no sé si pero que tiene una nota de hierba silvestre, algunos dicen jarilla, otros dicen alguna otra cosa, pero como una nota más mentolada y más fresca del Malbec que por ahí en otras zonas. Y entonces a partir de ahí yo creo que fue la confusión de que muchos catadores empezaron a meter como la piracina en el medio. Yo te lo pregunté en nuestro live y me dijiste y me contaste del estudio que habían hecho que el Malbec carecía total y absolutamente de piracinas, tanto en la fruta, por lo tanto en el vino, ¿no? Entonces es algo que repito mucho, pero no obstante eso, el Malbec puede mostrar una cara verde fresca, linda, ¿no? De hierbas, de cosas así más salvaje, por decirlo de alguna manera. Fíjate vos que en ese sentido en muchos lugares encontrás las especies, ¿viste? El tomillo, ¿cómo se llama? El orégano, Uh-huh. algunos mentolados, y por ahí uno lo puede relacionar con las piracinas, pero yo me acuerdo en el 2011 empezamos a trabajar con un laboratorio de aromas de Chile, que es el DICTU de la Universidad de Chile. Te cuento, ya se los he contado, lo repito. En aquel momento empezamos haciendo ese estudio de aroma porque pensábamos que la variable que te daba esos distintos aromas y sabores en los Malbec era la altura, que era la gran variable. Así que empezamos con ellos, y en el 2011 empezamos haciendo análisis en uva y en vino. Y como te decía, el Malbec carece absolutamente de piracina, y compuestos aromáticos que predominan en el Malbec son derivados de los carotenoides, los norisoprenoides, ahí es donde predominan mucho, y además el Malbec tiene muchos compuestos tiolados, que son esos aromas frutales, de aromas y sabores, ¿no es cierto?, Uh-huh. frutales de los tioles. En ese sentido, el Malbec La junto con el ciruela, la Merlot cereza, ¿no? claro, son muy ricos en compuestos tiolados, ¿no? Pero los norisoprenoides son fundamentalmente los que predominan en la definición del carácter. Te digo, nosotros ese estudio lo seguimos haciendo
con la intención de llegar a tener algún día algún marcador, ¿viste? Que lo cual es muy difícil. Esta misma Ujú. gente nos decía que para identificar la rotundona en los Syrah de Australia les llevó 8 años de análisis y te imaginarás que para hacer ese tipo de trabajo se necesitan presupuestos importantes que a nosotros en este sentido, por tratarse de de un aporte privado, ¿no es cierto? Tenemos muy acotado el presupuesto que destinamos para, es como para ir avanzando e ir entendiendo. Claro. Y me acuerdo en el 2014, pateó el tablero un Malbec que elaboramos de ahí de Altamira, que fue ese está más o menos a 1100, 1200 metros de altura y similar a la que tenemos ahí donde está Salenten, ¿viste? Entonces, y son dos expresiones de Malbec totalmente distintas. El Malbec de Altamira es un Malbec, ese sí tiene una nota muy especial, sobre todo orégano y algo de tomillo, ¿viste? Y en tanto que el Malbec de la zona ahí de San Pablo es puramente frutal, ¿viste? Ahí tenés bayas negras, algunas notas florales, son muy diferentes. Y ahí fue cuando se empezó a prestar atención a los suelos, ¿viste? Y en ese sentido, vuelvo a reiterar el concepto este de la sensibilidad que tiene el Malbec para interpretar esos distintos lugares dentro del Valle de Uco, altura, composición de suelos, exposiciones solares, en fin, todo eso es lo que termina definiendo muchas veces el perfil de los distintos Malbec. Sí, nosotros usamos también en este vino algo de Gualtallarí, y en Gualtallarí es típico la expresión mineral, ¿viste? Yo siempre cuando estás en la etapa esa de elaboración y que por ahí cuando probás esos mostos en camino a hacer vino Mm. y notás un grafito, y lo tengo muy presente porque me hace acordar la época de la escuela primaria, ¿viste? Cuando le sacabas la punta al lápiz y sentías ese olor a grafito, y ese olor lo sientes muchas veces en esos vinos a mitad de camino. Y es típico de los Malbec ahí de la zona de Gualtallarí, ¿viste? Entonces, esa combinación es lo que nosotros utilizamos para nuestro vino. Súper interesante. Tengo una suscriptora que te quiere hacer una pregunta. Natalia, estás por ahí, te podés desmutear y hacérsela directamente. Nati Pacheco, levantaste la mano, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? No sé si se escucha bien porque estoy viajando y hay mucho ruido, pero me interesó mucho lo que estaba comentando Pepe. Pepe, te saludo, un honor poder contar con vos en esta charla. Y te consulto por el estudio que estabas haciendo de aromas, porque sé que uno de los precursores en el estudio de aromas, que es François Chartier, hizo un estudio sobre los cavas de España, ¿sí? Eh, y bueno, teniendo en cuenta las características de cada, de la DO cava, ¿qué es lo que encontraron ustedes? ¿Pueden identificar las zonas por los aromas? Eh, ¿Es eso lo que estás queriendo mencionar? Que San Pablo, Guatemala o las diferentes zonas tienen características puntuales en cuanto a los aromas. Mira, cuando nosotros arrancamos con esto y cuando uno siempre que empieza estos trabajos cree que va a encontrar respuestas y lo único que encuentra son más preguntas. Es, co- es como abrir Claro. la caja de Pandora, ¿viste? No tenés respuestas, sino muchos interrogantes. En realidad nosotros, como te decía, pensábamos que la altura era el gran elemento diferenciador, pero en absoluto, ¿no? Y hasta ahora te digo, ahora estamos trabajando inclusive con un Malbec de Pedernal, ¿viste? Para tratar de ver si encontramos algunas diferencias. Y dentro del Valle de Uco hay cuatro, dos de San Pablo, que están a distintas alturas, uno de Altamira y otro de Gualtallarí. Esos son digamos, sobre los cuales estamos haciendo foco y estamos analizando. Este año, por ejemplo, hemos hecho las elaboraciones, ya hemos mandado las muestras para los análisis y ver si encontramos algo, pero como te decía,
Lo que pasa es que es un trabajo muy, muy complicado. Nosotros, como te decía, trabajamos con el Dictu de Chile, que ellos tienen mucha experiencia porque lo han hecho con el Cabernet Sauvignon chileno, con el Carmener, es decir, que tienen el modelo, pero imagínate que el Malbec es otro individuo totalmente distinto, así que eh, ahora, hoy no tengo ninguna, no puedo responderte preguntas así tan concretas. Gracias, Pepe. Sí, sí, me imagino que debe ser, es como vos decís. Bueno, pasa en todos sentidos. Nosotros en otra escala mucho menor, yo siempre digo, mientras más sé de vino, siento que menos sé de vino. Sí, es Todo va verdad, cambiando es tan verdad. rápido y todo se amplía tanto. Otra vez me preguntaron, bueno, ya 11 años de sommelier, ¿no te aburre? Para nada, le digo, esto es literalmente un mundo inabarcable, inagotable, que no te puedes aburrir nunca. Es imposible aburrirte con el vino, porque siempre estás abriendo puertas nuevas, digamos. Sí, tal cual, sí. ¿Y a dónde va Sí, sí. Puramun, Pepe? ¿Qué Mira, tenés pensado? como te decía, el primer vino fue este Malbec en el 2013 y fue una cosecha espectacular. Para mí la 2013 es una de las cosechas gloriosas que hemos tenido en Mendoza. Ahí hicimos un cofermentado de Malbec y Petit Verdot, que ese cofermentado lo que pretendemos nosotros, cuando la idea, digamos, motivadora de este vino fue la intención de darle al Malbec otra dimensión sin que deje de lucirse como Malbec. Y en ese sentido, como hicimos experiencia con distintos varietales y finalmente nos inclinamos con el Petit Verdot porque no compite, sino que lo potencia, sobre todo en la parte de textura de taninos, viste, mitad y final de boca, que le da otro volumen, otra dimensión al Malbec. Y cuando lo cofermentás, viste, podés trabajar con porcentajes de Petit Verdot alto, y a nosotros los mejores resultados los tenemos entre el 25 o 30% de Petit Verdot. Depende del año, viste, porque el Petit Verdot es más complicado para la sanidad, entonces y en años a veces, sobre todo los años muy fríos, el Petit Verdot le cuesta llegar a madurar perfectamente y ahí entonces a veces recurrimos a porcentajes menores, pero calcular que estamos ahí entre el 25, alrededor del 25 o 30%. Y en el 2016 hicimos nuestro primer chardonnay. Ahí esa es mi esposa, la gran responsable, porque es fanática del chardonnay, entonces siempre decía, ¿cuándo vamos a tener nuestro chardonnay? Así que en 2016 hicimos nuestro primer chardonnay. Y en el 2018 hicimos el Cabernet Franc. Así que por ahora esos son los que tenemos en el mercado, y en el 2020 hemos hecho un Pinot Noir. El- Todos son Valle de Uco, ¿no es cierto? Y Ujú. distintas regiones que son las que a nosotros nos parece que son las que te entregan la expresión que uno busca con esos varietales. Así que por ahora ese es el portfolio que tenemos. ¿Cuántas Y botellas haces el, del el- Malbec? y el Malbec calcula que son más o menos 50, 60 mil botellas. Ha ido Bien, creciendo claro. afortunadamente. Te digo que nosotros, el proyecto nuestro estaba pensado para el mercado internacional, ¿viste? Y la pandemia fue terrible, ¿no es cierto? El 2020 para nosotros fue durísimo porque eh, los proyectos chicos sufrimos muchísimo. Las grandes bodegas vendían lo que se les ocurría, ¿viste? Ujú. Fue un año buenísimo, pero para los proyectos chiquitos fue muy complicado el 2020, así que ahí fue que tuvimos que empezar a explorar mercado nacional para poder sobrevivir a la crisis, ¿no? Veníamos haciéndolo, pero de una manera más tranquila, ¿no es cierto?, sin mucho esfuerzo, y a partir del 2020 fue que nos A poner fichas enfocamos acá. mucho más.
en mercado nacional. ¿Con buena recepción o no? Yo lo Sí, estoy empezando a sí, ver. sí, sí, es un trabajo que que demanda mucho tiempo, es una apuesta. Claro, claro, no tengo Afortunadamente, como dudas. te decía, yo tengo mis hijos que me acompañan y que, te digo, yo siempre lo repito, sin ellos no lo habría hecho, ¿no es cierto? Mi hijo y mi esposa son los grandes motores que nos impulsan a ir adelante. ¿Y Y, ellos ocupan algún lugar en el proyecto, hacen algo? O sea, por ejemplo, tu hijo se encarga de, por ejemplo, de redes o de comunicación, o hacen algo. Te decía, mi hijo es economista, así que Ah, toda la parte financiera, que es la más dura, y de la claro, cual yo, que no es poco. y para la cual yo soy un cero a la izquierda, ¿viste? Porque son muy malos, y es algo que es muy importante. Y después tengo, como te decía, mi hija mayor, que es arquitecta, ella nos ayuda con toda la parte de De imagen y toda esa imagen. cuestión. Y mi hija, la del medio, es la que está con nosotros full time, que ella es licenciada en marketing, pero la especialidad de ella ha sido todo lo que es logística, así que ella está haciendo esas actividades y yo hago los vinos. Mi esposa siempre decimos que es la jefa, la patrona, Claro, la que nos obvio. marca el camino a todos. Bueno, o sea, empresa 100% familiar, Pepe, repartido los roles, repartido los papeles y todos a trabajar en Sí, Puramum. sí, sí. Espectacular, espectacular. Bueno, Pepe querido, la verdad, un placer tenerte, un placer charlar con vos. Siempre lo digo, sos una fuente de conocimiento, se te puede preguntar cualquier cosa o casi cualquier cosa que te dé respuesta, y sobre todo hablando de vinos de Valle de Uco. Y estuviste, bueno, en nuestro cumpleaños, no nos gusta robarte mucho tiempo, ya estamos cumpliendo, pero si alguien de los presentes quiere aprovecharlo a Pepe con una última pregunta, lo puede hacer, es ahora el momento, esta gran personalidad que nos está acompañando. Pepe querido, felicitaciones y ojalá que haya más. Puramún, te podés dar. Yo, ¿sabés qué pensaba? Que yo no. Yo una vez te lo pregunté en el live, esto del retiro, me dijiste, no, ni pienso, porque voy a hacer vinos toda mi vida, me parece espectacular. Digo, pero capaz que en algún momento te volcás 100% a hacer Puramún, ¿no? Como una especie ya de tranquilidad, de estar más tranqui, hacerlos la marca propia. Hoy estoy bastante, dedico bastante tiempo, ¿viste? Porque en Salentine tengo dos chicos que son los Sí, los conocemos también. Jorge y Gabriela, que ahora están bien involucrados y mucho en la parte ejecutiva, lo cual a mí me libera, me da más tiempo. Sí, sí, Entonces, Jorge ha compartido con nosotros también algún otro encuentro, sí, un genio también. sí. Y aparte está, bueno, está desde antes que vos, está en Silent Hill, Jorge. Claro, claro, cuando yo llegué Jorge ya estaba trabajando, así que tiene privilegios sobre mí en antigüedad, ¿viste? No, y es un chico de primera, ¿viste? Hemos logrado una gran sintonía, como te decía, desde que yo arranqué ahí, que en febrero ya voy a cumplir 12 años en Salem. Y la gente, digamos, la familia, los propietarios de la bodega me han tratado muy bien, así que yo les estoy muy agradecido a ellos, y así que mi intención es que los chicos vayan tomando la posta, ¿no es cierto? Y bueno, el hecho, en reconocimiento a todo esto, hoy salen desde octubre de este año, me está ayudando con la comercialización en Argentina y en algunos lugares del mundo, así que para nosotros es un gran alivio disponer de esa estructura, poder apoyarnos en esa estructura comercial que tiene Salent en todo el mundo. Seguro, seguro. Y la última, para vos como enólogo, ¿cómo es esto de hacer un montón de litros, una mega estructura como lo es Silent y después hacer tus vinos más acotadamente? Esta cuestión de poder hacer las dos dimensiones, los dos extremos, ¿no? Una bodega boutique y una bodega mucho más grande. No hay, digamos, siempre he tenido esa, digamos, vocación de lo pequeño, ¿viste? Eh, ahí en Salente nosotros tenemos
una de las primeras decisiones que yo tomé fue armar un pequeño departamento de investigación, que es pretencioso el nombre, pero ha sido responsable de muchos productos que después se han lanzado al mercado, porque los primeros single vineyard fueron consecuencia de esas microvinificaciones que hacíamos y que íbamos descubriendo lugares, el potencial que tenían esos vinos y terminaron siendo etiquetas que se presentaron al mercado. Y ese es un trabajo, digamos, pequeño. Para que tengas una idea, este año, el 2021, hicimos más de 600 microvinificaciones. Wow. Esas 600 microvinificaciones terminan, en muchos casos, son desafíos desde la parte agrícola, que un sistema de conducción, una modificación o un riego, cualquier tipo digamos, de desafío que tienen los agrónomos, la planteamos, le hacemos un protocolo y lo llevamos a la microvinificación. Y además, todas las pequeñas zonas esas que tenemos, también hacemos vinificaciones pequeñas, ¿viste? Para ir viendo qué es lo que te entrega cada una y de esa forma, te digo, es un círculo virtuoso, ¿viste? Porque se va alimentando año a año y van apareciendo nuevos desafíos y es muy divertido, ¿viste? Así que esa parte yo creo que es lo interesante de esta actividad, ¿no? Y después tenés los vinos que tenés que cumplir con los volúmenes, ¿no es cierto? Pero sin perder el foco en el detalle. Yo siempre digo que un gran vino es una sumatoria de pequeños detalles, ¿no? Si vos digamos, hacer un protocolo y decir que en tal momento tal o cual cosa, sin estar, digamos, participando del proceso, es imposible lograr diferenciarte. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar presentes y cada año, viste, es un nuevo desafío y no tenés dos cosechas iguales justamente por la marcha climática que te va planteando desafíos y tenés que estar preparado para enfrentarlos y brindarle al producto, ¿no es cierto?, la mejor respuesta, ¿no? En este sentido, viste, ahora se habla mucho de vinos con poca intervención. Y yo me acuerdo, yo fui profesor de Pablo, por eso es mucho el tiempo que ya llevo caminando en esta industria, ¿no? Y yo tuve la fortuna de ser alumno del padre Oreglia, y el padre Oreglia nos decía en las clases que ustedes mientras menos participen en el proceso, mejor va a ser el resultado. Dice, cada decisión que ustedes toman es un escalón hacia abajo para el vino. Así que ustedes tienen que darle al vino el mejor recorrido para que no tenga ningún sobresalto. Por eso también a los chicos que están conmigo les digo, hay que quemarse las pestañas estos 3 meses de la cosecha, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, y si vos haces todo bien, el resto del año podés salir a vender vinos tranquilo porque está todo encaminado, ¿viste? Entonces, y estar muy atento, a ser muy observador, paciente, paciencia es lo que necesitamos mucho para hacer los grandes vinos y brindarle al vino lo que necesita, sin ser activos en cuanto a las tomas de las decisiones, sino ser guardianes de ese proceso. Qué gran respaldo es Valle de Uco, qué gran respaldo cuando hay una marca y cuando hay una persona, el intérprete, los equipos, como venía diciendo Pamela, Pablo y vos, sin dejar afuera a nadie, pero es como que ya después sale un producto nuevo al mercado, como me pasó con el de Altavista. Tráemelo, mándame tantas cajas, lo pruebo cuando llego acá, no necesito probarlo antes, y nunca falla.
pasa también después, hablando de líneas generales de Valle de Uco, es una gran garantía de respaldo, porque como decía Pablo, es un lugar de buena fruta en general, y nadie te puede garantizar que el vino te guste, porque después por ahí la mirada de ese productor te gustó más o menos, pero hay una garantía de calidad muy fuerte intrínsecamente en la palabra Valle de Uco. Por eso también es una zona, creo yo, que nada, que despierta tanta pasión y tanta intriga. Te voy a decir 2 mensajitos nada más. Dice, qué honor conocer y escuchar a Pepe Galante. Pepe es el Messi de nuestros vinos. Otro dice, un placer escuchar a Pepe Galante, que representa al gran vino argentino. Bueno, mensajitos para vos que no quería dejar de leértelos. Muchas gracias, muchas gracias. Y te reitero, muchísimas gracias por la invitación y un honor haber estado presente festejando este acontecimiento. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Brindo el por honor es para nosotros. Ya estamos próximos al fin de año, así que mucha feliz Navidad, feliz año nuevo para todos. Igualmente para vos, gracias Pamela Alfonso, que estás ahí, gracias Pablito Ricciardi, gracias Federico Jiménez Rilli, gracias Pepe Galante, estuvieron en el cumpleaños número 8 de Embebidos Club, y quiero agradecer también a quienes nos acompañan desde la hora 1 en mi querida ciudad de Tandil, que es Cañoli, los embutidos que nos auspician siempre y nos dan las picaditas. Y dicho esto, ya me van a reclamar los de Mar del Plata y los de Buenos Aires, que cuando les traigo picaditas para estos lados. Pepe querido, gracias, sos un genio, gracias, salud. Muchas gracias a todos, chicos. Adiós. Buenas noches, adiós. Salud, buen año y buenas noches. Gracias, Pame. Se te quiere, nos vemos en marzo. Genial, gracias. Buen año para Adiós. todos. Chao, Clau. Adiós. Chao, Ale, querido. Que pases bien, Alejandro.